Hola bocateros, hoy os traigo un rico bizcocho de manzana, muy fácil de preparar y sin complicaciones, ya que vamos a utilizar una cuchara sopera de las que todos tenemos en casa para medir los ingredientes. Abajo en la caja de información os los voy a dejar todos bien detallados. Y aprovecho para recordaros que todos los que estáis suscritos a mi canal tenéis que activar la campanita para que YouTube os notifique todas las novedades que voy publicando en el canal. Ahora ya sí, comenzamos con la receta. En un bol ponemos 3 huevos medianos, que los tendremos a temperatura ambiente, y añadimos 12 cucharadas soperas de azúcar. Batimos hasta conseguir una mezcla espumosa. En este punto añadimos 12 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. En casa nos encanta el sabor que aporta, que para nada es fuerte. Añadimos también 12 cucharadas de leche a temperatura ambiente. ¿Qué tipo de leche? Pues la que consumáis en casa, entera, semi, desnatada, sin lactosa o vegetal. Integramos bien y añadimos una cucharadita de esencia de vainilla y una cucharadita de canela. Por último vamos a tamizar con la ayuda de un colador 12 cucharadas de harina de trigo común. Como veis, cada cucharada tiene que ir un poco colmada. Ponemos 12 gramos de impulsor químico o polvo para hornear y tamizamos. Integramos todos los ingredientes hasta conseguir una masa de bizcocho lisa y sin grumos. En este punto vertemos la masa dentro de un molde de 23 centímetros de diámetro y reservamos. Ahora pelamos las manzanas. En mi caso utilizo Golden, que son las que más me gustan, pero podéis poner la variedad de manzana que os guste a vosotros o la que esté de oferta en el súper. Descorazonamos la manzana y la cortamos en láminas. Por último, espolvoreamos un poco de azúcar y canela sobre las manzanas y llevamos nuestro bizcocho al horno, que lo tenemos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 40-45 minutos. Pasados 40 minutos, nuestro bizcocho de manzana ya está bien cocinado y dorado. Antes de sacarlo del horno, comprobamos que está bien cocinado pinchando el centro con un palillo. Si saliera con restos de masa, deberíamos hornearlo durante unos minutos más antes de sacarlo del horno. Ahora dejamos que nuestro bizcocho se atempere dentro del molde durante 10 minutos. Pasado este tiempo lo desmoldamos con cuidado de no quemarnos. Lo colocamos encima de una rejilla y dejamos que se enfríe por completo, siempre y cuando no caigamos en la tentación de probarlo caliente. Fijaos qué pinta tiene el corte, se ve el bizcocho esponjosito y las láminas de manzana. Y vamos a probarlo porque huele... El bizcocho por sí solo tiene un sabor buenísimo.
Tiene el toquecito del sabor de la canela, la vainilla y está muy húmedo y jugoso. Pero lo mejor de todo es cuando muerdes la manzana. Al estar cortada en láminas y estar muy pegaditas entre sí, parece que estamos mordiendo crema porque queda muy tierna y jugosa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, bocateros. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!